jóvenes? ¿Cómo están? En esta ocasión, nuestro video del día de hoy, vamos a platicar acerca de la distribución binomial acumulada. El antecedente es que la distribución binomial, sabemos nosotros que tiene la fórmula probabilidad de un n, r igual a n factorial entre r factorial entre n menos r factorial por p a la r por q a la n menos r, en donde ya hemos descrito pues qué significa cada una de las variables, es decir, n es el tamaño de la muestra, r es el número de elementos escogidos de esa muestra para calcular su probabilidad. La probabilidad, pues obviamente hemos de recordar también que la suma de p más q debe ser igual al 100%. Eso ya lo hemos comentado en otros videos. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a ver cuál es la distribución binomial acumulada. Esto significa que, y me voy a referir directamente a un ejemplo, un ejercicio, voy a pasarme de este lado, en donde, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un experimento de probabilidad, una distribución de probabilidad binomial, en la cual vamos a suponer que la probabilidad de éxito es 0.6, vamos a suponer que la probabilidad de fracaso Q es igual a 0.4, o 60 y 40% respectivamente, vamos a suponer que el tamaño de la muestra es igual a 5, y vamos a suponer que nos preguntan de esta distribución de probabilidad, ¿cuál va a ser la probabilidad en el inciso A de que R sea igual a 1? Vamos a suponer que nos preguntan cuál es la probabilidad de que R sea menor o igual a 1. Y vamos a suponer en un inciso C que nos preguntan cuál es la probabilidad de que R sea mayor a 1. A este tipo de casos suele llamársele distribución binomial acumulada. ¿Qué significa esto realmente? Pues significa que no solamente, tal y como lo hemos hecho en videos anteriores, no se trata nada más de calcular específicamente un valor concreto de R. Aquí en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar primero la propiedad exhaustiva de la probabilidad número 1, y número 2 vamos a aplicar la propiedad aditiva, en la cual si queremos calcular dos o más probabilidades de eventos independientes, pues lo que vamos a hacer con esos eventos independientes va a ser sumarlos. En esta ocasión pues es relativamente lo mismo. Vamos a calcular este experimento, vamos a proceder a calcular cada uno de estos incisos. Primero que nada, en el inciso A me dicen que la probabilidad es 0.6, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso es 0.4, y vamos a suponer el tamaño de la muestra 5. Entonces, para el inciso A nos están preguntando cuál es la probabilidad de 5,1. Haciendo la sustitución, esto va a ser igual a 5 factorial entre 1 factorial entre 5 menos 1 factorial, por la probabilidad de éxito, que será 0.6 a la 1 por 0.4 a la 5 menos 1. ¿De acuerdo? Si yo hago el cálculo, ustedes lo pueden hacer con su calculadora científica. Recuerden hacerlo paso a paso. Esto yo lo podemos definir que esto es 5. 0.6 a la 1 pues es 0.6. Y 0.4 a la 4 sería, vamos a hacer el cálculo. Esto nos da 0.0256. Entonces, 0.0256. Muy bien. La probabilidad de 5,1 va a ser igual a 5 por 0.6. Esto nos da 0.768. Esto es igual a 76.8%. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la probabilidad de 5,1. Esa es la probabilidad binomial simple.
En el inciso B me están preguntando cuál será la probabilidad de que R sea menor o igual a 1. La probabilidad de que R sea menor o igual a 1, bueno, esto significa que vamos a calcular la probabilidad de 5,0 más la probabilidad de 5,1. Porque R menor o igual a 1 significa o vale 0 o vale 1, que son los dos únicos valores que puede tomar la variable R. Muy bien. Como la probabilidad de 5,1 ya la tenemos, bueno, pues ahora voy a proceder a calcular la probabilidad de 5,0. Me voy a pasar para este lado para hacer el respectivo cálculo. La probabilidad de 5,0 va a ser igual a 5 factorial, entre 0 factorial, entre 5 menos 0 factorial, por la probabilidad de éxito que es 0.6 a la 0, por 0.4 a la 6 menos 0, perdón, a la 5 menos 0. Y entonces esto va a ser igual, esto ya sabemos que nos da 1 y esto ya sabemos también que nos da 1. Y entonces todo se concreta a calcular 0.4 a la 5. Esto nos da 0.01024. O sea que la probabilidad de que 5 ninguno ocurra va a ser igual a 1.024%. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces para responder el inciso B lo que vamos a hacer es sumar las dos probabilidades obtenidas. Esto significa que si yo sumo la probabilidad de 5,1 más la probabilidad de 5,0, esto nos va a dar 76.8 más 1.024%. Esto significa que nos va a dar más 76.8, esto nos da 77.824%. Esto es lo que se le llama la distribución binomial acumulada, es decir, vamos a acumular varios experimentos de probabilidad en la cual, al ser independientes, característica de las distribuciones discretas, estos se pueden sumar basados en una de las propiedades de la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. ¿De acuerdo? Vamos ahora a hablar del inciso C. En el inciso C tenemos entonces que es la probabilidad de que R sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Es lo que nos pregunta el inciso. Yo puedo perfectamente bajo ese esquema, pues la probabilidad de R mayor o igual a 1 sería estrictamente hablar de la probabilidad de R igual a 2 más la probabilidad de R igual a 3 más la probabilidad de R igual a 4 más la probabilidad de R igual a 5. ¿De acuerdo? Luego entonces yo tendría y procedería a calcular pues la probabilidad de cada uno de estos incisos, y entonces pues me llevaría bastante tiempo porque tendría que aplicar la misma fórmula de número de combinaciones por la probabilidad a la R por Q a la N menos R para cada uno de estos incisos. La propiedad exhaustiva me permite hacer lo siguiente. Significa que esto, estrictamente hablando, me dice que la probabilidad de R mayor a 1 más la probabilidad de R menor o igual a 1 es 100%. Todo esto, jóvenes, estos dos me abarca todas las probabilidades desde 0 hasta 5, ¿sí? De 0 a 5. ¿Por qué? Porque la probabilidad de R menor o igual a 1 sería la probabilidad de R igual a 0 y la probabilidad más la probabilidad de R igual a 1. Y la probabilidad de R mayor a 1 pues sería la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Entonces, yo puedo aprovechar esta propiedad de la distribución binomial acumulada para evitarme muchos cálculos de la fórmula. ¿De qué manera? Esto, si yo quiero calcular la probabilidad de R mayor a 1 más la probabilidad de R menor o igual a 1, que ya la calculamos, más 77.824, esto sucedió en el inciso B. Y entonces, si esto es igual al 100%, esto implica que la probabilidad de R mayor a 1 va a ser igual a 100 menos 77.824
esto va a ser igual a 22, 100 menos 800, a ver, permítame. Esto nos da 22.176. 22.176%. Ya encontramos nuestro inciso C sin tener la necesidad de calcular la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Me ahorré con la propiedad exhaustiva de la probabilidad. En el caso de la distribución binomial acumulada, me ahorré muchos pasos y pude calcular la probabilidad de varios eventos con un solo cálculo, con una sola suma simple, aprovechando los incisos previos. Entonces, eso es lo que se llama la distribución binomial acumulada. Nos vemos en otro video.